Entonces, los tres grupos se exponen el mismo día. Entonces, el 10 son las exposiciones para todos los grupos. Ese mismo día deben montar la presentación en la plataforma. Como son más o menos tres personas por cada grupo, creo, o no sé, dos, como los repartimos antes de irnos a vacaciones, las tres personas deben montar la presentación. Es decir, si está Drupal con Paola y con Enid, los tres montan la presentación de manera individual, pero ya sabiendo que la exposición es grupal, que debe tener la presentación por lo menos inicial, debe tener portada, debe tener el nombre del tema que les tocó y los nombres de los integrantes. Entonces, eso debe tener, pues estoy hablando como de la parte inicial, ¿cierto? Ya el resto debe tener introducción, debe tener conclusiones y debe estar como todo eso bien organizado en la presentación. Entonces, si hay 13 integrantes, los tres integrantes montan el trabajo de forma individual para yo poder poner la nota donde está como el espacio para la tarea. Entonces, agradezco eso. A ver, ¿qué más? Bueno, otra cosa, creo que ya de las actividades que nos quedan es la de las exposiciones y nos quedan solamente la entrega del ensayo final. La semana que viene hablamos bien sobre ese ensayo que vamos a hacer para la última clase. Entonces, sí, la clase que viene hablamos bien sobre eso. Entonces, eso es más o menos lo que nos queda pendiente. Entonces, Paola tiene la mano levantada y Andrés o Rosario, o Andrés y Rosario tienen la mano levantada. Entonces, no sé, me imagino que es alguna pregunta en cuanto a la exposición, entonces adelante. Do, Sí, buenas profe. noches, doctora Isaura, ¿cómo está? Buenas La noches, primera Paola. pregunta es, es que ahí en la fecha del trabajo para entregar hoy dice que hasta el 21 de octubre, o sea, hasta mañana martes, dice cierre Pues 21. 21 de octubre 00, 12 de la noche, es decir, Ah, sí, mañana, pues iniciando el día. Por eso lo puse así, porque entonces si se lo pongo hasta las 11:59 se le cierra a las 11:59 en punto. Entonces es para que no le ah, cierre a las 11:59 sino a las 00 del 21. es- Entonces por eso está así, pero es hasta hoy en la noche, pues como hasta el bueno. final del día. Y la otra Y, o- pregunta. y la otra es pedirle un favor, si nos puede, si no es molestia, nos puede repetir los grupos y los temas. Bueno, yo tengo que buscar porque yo creo que yo no anoté, yo no me acuerdo, estaba pensando en eso y yo no me acuerdo dónde Perdón, profe, anoté. le interrumpo, Ah, dale, porque Rosario, eso porque además que tú tienes, dale, dale. ese era pues, lo que pues, yo iba a decir. Pues el grupo de nosotros quedó Ajá, de cuatro porque está el hermano Asdrúbal, está la ajá. hermana Paola, mi Y están esposo y ustedes yo. dos. Ujú. Pues son los cuatro y yo pues le comparto a la hermana Paola Ok. los documentos que usted nos dio Ujú, ese día, los ujú. temas. Exacto. Pero no, los otros grupos no recuerdo cómo quedaron. Yo Bueno, sé el de nosotros. bueno, estoy viendo ahorita que se retiraron varios estudiantes, pero bueno, se supone que antes de irnos ya estaban los estudiantes que habían quedado para el grupo. Yo sé que en un grupo está, creo que está Aliocha, está Ernesto y no me acuerdo quién más. Bueno, me falta Enid. Hola, Dime, profe. Enid, ¿con quién estás tú en el grupo? Creo que estoy con Aliocha y con... Y con Ernesto. Sí, señor. Bueno, el asunto es que parece que se retiraron algunos estudiantes, entonces yo no sé si Janet, porque yo estaba segura que yo había escrito como los grupos aparte, pero creo que se los escribí fue en el foro ese día, porque los grupos los decidimos con las personas que estaban ese día en clase. Entonces, los temas que tengan, los grupos que tengan, así los ponen. Ya porque de igual forma, yo estaba segura que los había anotado en otra parte, pero no los anoté en otra parte. Entonces, la única que me queda faltando de los que siempre asisten es Janet. Entonces, creo que es como la única que me queda pendiente, pero creo que ni está con Aliocha y con, em,
con Aliocha y con Ernesto. Entonces solamente me faltaría Janet. Me Entonces parece que, quedaría, me parece que atraviesa conmigo. también está con ustedes. Entonces probablemente quedaron solamente dos grupos, porque éramos más de 10 personas y creo que quedamos solamente el grupo que está. Entonces, de ser así, solamente serían, aunque yo sé que yo había repartido tres temas. Este, eso, de eso sí me acuerdo, por eso estaba segura que eran tres grupos, porque había repartido tres temas, pero bueno, el tema que tengan, los grupos que tengan, eso exponen, porque igual ahorita no les voy a desordenar, por lo menos a los grupos que ya estaban establecidos, eso no lo voy a desordenar. Entonces vamos a dejarlo así. Entonces, Paola, ya sabes que estás con Andrés, con Rosario y con Adrúbal, entonces ya ustedes se ponen en contacto para organizar eso. Sí, es Eh, que tenía la duda por lo que tú empezaste a decir que eran dos o tres personas, entonces ahí quedé ahí en el limbo. No, no te preocupes, no hay ningún problema. Bueno, Rosario, era esa la duda, ¿cierto? Acerca de lo del tema de los grupos. Sí, sí, señora. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces ya quedamos así, ya no hay esa. Entonces, lo que sigue, tenemos dos como grandes trabajos, por decirlo de alguna manera, que es la exposición, bueno, el que tienen que entregar hoy, la exposición y el ensayo final. Como les dije, les doy las instrucciones, la clase que viene, si Dios quiere. Bueno. Hoy vamos a hablar de géneros literarios. En estas dos o tres clases, creo, probablemente dos clases, vamos a hablar de algo que se llama interpretación bíblica, que también es importante con este tema de eh, pensando en la Biblia en manera general. Entonces, vamos a hablar en estas clases de interpretación bíblica. Eh, para ustedes, ¿qué significa eso? Si ustedes escuchan interpretación bíblica, ¿eso qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso con qué se come? O sea, ¿qué se le viene a ustedes a la mente cuando yo digo que vamos a hablar de interpretación bíblica? ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre cuando yo les digo a ustedes vamos a hablar de interpretación bíblica? Paola, ¿qué piensas? Bueno, lo resumo en una sola palabra, es Ujú. discernimiento. Ok, La parte tiene que ver con eso, con el discernimiento que uno tiene. ¿discernimiento en qué sentido? En el discernimiento es como la capacidad de uno poder ver más allá de la escritura, el mensaje que tiene esa palabra, como Ok, visualizar esa parte, ok, ok. interpretar. Ok, ok, listo. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando yo digo vamos a hablar de interpretación bíblica? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué Para mí piensan? es escudriñar a fondo la palabra. Escudriñar, muy bien. Interpretación, Escudriñar, diccionario. escarbar, ¿cierto? Queremos encontrar algo, ¿cierto? Y por eso buscamos de escudriñar. Entonces, ok, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre cuando yo digo que vamos a hablar de interpretación bíblica? ¿Qué más se les ocurre? ¿Entender la Biblia? Entender la Biblia, también, también. Bueno, muchas veces cuando hablamos de interpretación bíblica, a veces pensamos lo que decía Paola ahorita, que cuando hablamos de interpretación bíblica, eh, necesitamos encontrar un mensaje más allá de las escrituras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo voy a interpretar lo que creo que hay. Resulta que cuando hablamos de interpretación bíblica o de hermenéutica, lo que estamos tratando de hacer es visualizar el mensaje que el texto nos está mostrando, ¿cierto? Eso, tratar de escudriñar, como decía Enid, tratar de entender eh, el texto bíblico. ¿Qué nos quiere decir la Biblia con eso, cierto? Y para hablar de interpretación bíblica tenemos muchas cosas alrededor. Hay que investigar muchas cosas. Ya nosotros hablamos un poquito o ya hemos ido dando como elementos que necesitamos entender cuando hablamos de interpretación bíblica. Esos elementos son, uno, geografía bíblica, que se las dio el profe Giovanni. Otra, entender costumbres, entender contexto histórico, contexto cultural, entender muchas cosas que hay alrededor de este tema de la Biblia, para poder entender la Biblia. ¿Por qué? Precisamente por lo que ya hemos hablado, porque la Biblia se escribió en un contexto específico, ¿cierto? La Biblia no fue escrita
directamente para nosotros. Eso es algo que nosotros hemos venido como creándonos, eh, eso de que la Biblia se escribió para nosotros. Y ojo, no quiero que haya confusión aquí con lo que voy a decir. Cuando yo digo que la Biblia no se escribió para nosotros, es que nosotros no somos los primeros destinatarios de la Biblia. Claramente la Biblia tiene un mensaje pertinente hoy para nosotros, ¿cierto? Porque si no fuera así, ustedes no estuvieran estudiando teología y yo tampoco hubiese perdido mi tiempo, ni mi plata, ni mi esfuerzo estudiando algo que a mí no me va a servir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque que la Biblia no tiene ningún mensaje para mí hoy. Pero cuando digo que no fue escrita para nosotros es porque tiene o tuvo un público específico. Entonces, para poder entender la Biblia hoy, yo necesito escudriñar muchas cosas que tuvieron que ver con ese público específico, ¿cierto? Entonces, necesito ver primero qué hay en el contexto, eso lo vamos a ver la próxima clase si Dios quiere, eh, qué hay en el contexto histórico-cultural de la Biblia, qué hay alrededor de eso, ¿cierto? ¿Por qué yo necesito entender las costumbres? ¿Por qué yo necesito entender el momento en que se escribió el texto bíblico? ¿Por qué yo necesito entender asuntos geográficos, asuntos sociales, asuntos religiosos de ese momento para poder entender el texto hoy? Todo eso tiene que ver con interpretación bíblica, pero hoy precisamente vamos a hablar solamente de géneros literarios. Ahora, ya les pregunté qué significa para ustedes interpretación bíblica. Cuando nosotros hablamos de géneros literarios, o si yo les digo a ustedes, géneros literarios, ¿qué significa eso? No, no necesariamente me lo tienen que aplicar a la Biblia, pero cuando ustedes escuchan géneros literarios, ¿qué significa eso? ¿Qué creen ustedes que es eso? Géneros literarios, géneros. ¿Eso qué será? Paola, adelante. ¿Eso qué será? Tienes el micrófono cerrado, Paola. Si no estoy mal, es las maneras como se escribe un texto, que son en Ujú. metáforas, símiles, eh, Ok, ok, metáforas, símiles, hipérboles, ok. eh, ¿qué Ujú. otra Esas cosa? son Bueno, figuras literarias que también entran ahí, ¿cierto? Ok, gracias, Paola. ¿Qué más? Dime. Son las categorías en las que se clasifican los textos. Pueden ser narrativos, líricos, Ujú, dramáticos, de género ujú, dramático, eh, ujú. ¿También o no? histórico. Ajá, sí, muy bien, también. Adrual, poético. ¿ibas a decir algo? Ok, tiene que ver con eso, ¿cierto? Con lo que mencionaba Paola y Enida ahorita. Aunque las figuras hacen parte de o están básicamente dentro o incluido en los géneros, pero los géneros tienen que ver más con los que mencionaba Enid. Y ya ahora sí les voy a proyectar mi presentación, mi pantalla, para que ustedes logren ver qué tenemos aquí. Listo. Bueno, ¿qué deporte es ese? Voleibol, Voleibol. ¿Cómo se juega el voleibol? Algunas reglas, alguien que se acuerde de algunas reglas del voleibol. que no puede Sola- de dos o tres pasos, tres pasos. Ajá. Ok, tres No puede pases. caer el balón a tierra porque pierden puntos si cae el balón a tierra. Ajá. Los equipos están conformados por 6 personas cada equipo en cancha. Ujú, ujú, muy bien. Bueno, tenemos Entonces, uno. vaya. Ah, adelante, adelante. Dale. ¿Qué ibas a decir, Adrual? Creo que no se puede tocar la malla tampoco. No se puede tocar la malla tampoco. Exactamente. El siguiente deporte. Vamos a ver qué tanto nos gustan los deportes a nosotros aquí. Básquetbol, Baloncesto. Básquetbol o baloncesto, ¿cierto? La famosa NBA. Eh, Ujú. ¿Cuáles son las características de este deporte? Andrés y Rosario o Andrés y Rosario que tienen el micrófono abierto. Adelante. Características, bueno, cada equipo tiene 5 jugadores en cancha, Ajá, solamente se usan las manos, no pueden ajá, driblar muy el bien. balón con las 2 manos, no pueden dar más de 4 pasos en diferentes posiciones porque es falta.
Bueno, Ujú, hay muchas. ok, exactamente, pero esas Y serían como los las sextos, y los principales, ¿cierto? sextos, ajá. Sí, claro, sí, eso es lo principal. Ajá, ok. Bueno, tenemos este que pues casi todos vemos fútbol, ¿cierto? Como creo que es el deporte de más amores y odio. Y bueno, podemos encontrar muchos más deportes. Tenemos ay, se me fue, ayer estaba viendo béisbol, hay fútbol americano, o sea, ahora hay una infinidad de deportes, ¿cierto? ¿Qué diferencia podríamos mencionar entre estos tres deportes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos mencionar entre estos tres deportes? La cantidad de jugadores. Cantidad de jugadores, sí, muy bien, ajá. 5, 6 El y 11. manejo que son diferentes balones, bolas, o sea, las tres son diferentes, tienen diferentes usos. Unos con las manos, otros desde Exactamente, exactamente. Diferentes usos, el- diferentes balones. Pasa si el fútbol lo jugamos con las manos? Bueno, el fútbol americano se juega con las manos, pero ¿qué pasa si el fútbol se juega con las manos? O este que les estoy mostrando aquí. Pues Pues cometen ahí va. falta si tocan las manos. falta. Hay faltas, ¿cierto? Eso es, si hay Perfecto. una falta, adelante, adelante, quien abrió el micrófono, adelante. ¿Qué? Un deporte que no se puede usar las manos porque pues si se hace pues se comete una falta. Exactamente. Pero Miren que, los tres dale, tienen dale. algo en común y es que son deportes de contacto. Son deportes de contacto, pero aunque dos de ellos se juegan con las manos, tenemos muchas diferencias. O podemos encajar, o ustedes creen que podemos encajar los tres deportes. Bueno, no digamos los tres, hablemos del voleibol del voleibol y del básquet, si los podemos encajar en las mismas categorías de reglas para los dos. ¿Creen que se puede? No, porque las canchas son diferentes y las reglas son Ajá. diferentes en cada deporte. Exactamente, exactamente. Las reglas son diferentes. Aún para Manera el de fútbol, cómo se consiguen los puntos también es la diferente. manera como se consiguen los puntos también son diferentes. Aún para el fútbol americano y para el fútbol normal, entre comillas, son reglas diferentes. No podemos encasillarlas en las mismas, ¿cierto? No podemos encasillar como, es que es fútbol americano y fútbol, entonces ahí las reglas son las mismas. No, señor, no se puede. Igual con los deportes que se juegan con las manos. Y ustedes mismos dijeron ahorita que si nosotros eh, jugamos por lo menos este fútbol con las manos, se comete falta, pero si el voleibol, el fútbol americano, el basquetbol se juega con las manos, no hay ningún problema. Antes, ahí si se mete el pie, ahí sí va a haber problema. ¿Por qué? Porque se está jugando con algo que no se debe jugar, ¿cierto? El baloncesto, el voleibol no se juega con los pies, se juega con las manos, a diferencia de este deporte. Más o menos pasa con los géneros literarios. Estamos hablando de formas y estamos hablando de categorías diferentes. Nosotros no podemos hacer en la Biblia lo que no podemos hacer acá con los deportes. ¿Por qué? Porque las normas son diferentes. Nosotros no podemos meter todos los deportes en la misma bolsa, porque para todos los deportes, o por lo menos para mínimo estos tres que yo les coloqué aquí, no nos sirven las mismas reglas. ¿Cierto? Las que nos sirve para la uno no nos sirve para el otro. Entonces vamos a hablar de género y vamos a mirar qué es un género literario y qué son los géneros literarios. Entonces, cuando hablamos de géneros, estamos diciendo que es algo que significa forma o clase. Y cuando hablamos de interpretación bíblica, hablamos de categorías o tipos, que era lo que mencionaba ahorita. Y no solamente cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos de literatura en general, ¿cierto? A mí me gusta leer y entonces yo diría, entre comillas, que yo leo casi todos los géneros. No soy muy buena para algunos géneros, de pronto para eso creo que es ficción o fantasía. Yo no soy buena tanto para esos géneros. A mí me gusta más la novela. ¿Cierto? Pero tenemos muchos géneros literarios. Eso pasa con la Biblia. Resulta que, como dice ahí, al aplicarlo en la Biblia, género literario se refiere a las distintas categorías o tipos de literatura que encontramos en la Biblia. Y podemos decir que un género literario es la forma de escribir que tienen los autores dependiendo de la intención que tiene, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos diferentes autores en la Biblia y esos diferentes autores están
equipados o agrupados en categorías diferentes, ¿cierto? Entonces, cierto tipo de autores se fueron por una línea, cierto tipo de autores se fueron por otro, y estos mismos autores de alguna manera nos dieron sus propias reglas, ¿cierto? Como dice ahí, en la segunda parte podemos pensar en los géneros literarios de la Biblia como tipos de juegos diferentes donde cada uno tiene sus propias reglas. Por eso empecé la clase con deportes, ¿cierto? Cada juego, cada deporte tiene sus propias reglas. En la interpretación bíblica pasa igual. Cada género literario, cada tipo de literatura tiene sus propias reglas. Son diferentes las reglas. Entonces, como cada uno tiene sus propias reglas, así lo interpretamos. Entonces, aquí habían algunas preguntas que ya nosotros las resolvimos, ¿cierto? ¿Qué pasa si en el fútbol americano los jugadores del equipo X empujan a los del equipo Y? No va a pasar nada porque el fútbol americano es un deporte de contacto, ¿cierto? Y la forma de jugar también tiene que ver o contempla en que los jugadores se van a estar empujando a cada rato. Pero, si en un partido de fútbol un jugador empuja al otro, hay una falta, ¿cierto? Entonces, mire, ambos son fútbol, pero las reglas para el uno y para el otro son diferentes. Entonces, como cada deporte tiene sus propias reglas establecidas, así pasa con la interpretación bíblica. En las distintas clases de literatura o los distintos tipos de literatura, cada uno de ellos tiene sus propias reglas de juego, ¿cierto? Más o menos cómo funcionan estas reglas de juegos. Esto quiere decir, como se ve ahí, que el autor ha planteado un juego. El autor dice, este es el juego que yo voy a jugar y yo establezco mis propias reglas, ¿cierto? Él quiere transmitir un mensaje bajo las reglas de la forma de literatura que él ha utilizado y el lector debe respetar esas reglas, ¿cierto? Nosotros no interpretamos todos los tipos de literatura de la misma forma. El autor nos está diciendo, esta es la forma, este es el juego que yo les planteo. Ustedes deben respetar esas reglas de juego que yo les estoy planteando. Entonces, los géneros literarios, creo que hay un micrófono abierto y eso me está haciendo eco. Agradezco que por favor lo cierren. Los géneros literarios actúan como una forma de pacto de comunicación, como dice ahí, un acuerdo establecido entre el autor y el lector acerca del modo en que han de comunicarse. Por ejemplo, yo siempre que estoy dando clases, yo establezco un pacto de comunicación con mis estudiantes, con ustedes o con cualquier otro curso que yo doy. Yo siempre pongo las reglas o marco las reglas de juego desde el principio, ¿cierto? Cosa que si pasa algo más adelante, después ustedes no me digan, profe, es que yo no sabía. No, yo se los dije desde el principio, ¿cierto? Yo normalmente procuro desde la primera clase dar las instrucciones de todo lo que va a pasar en el curso. ¿Por qué? Porque no quiero sorpresas más adelante y porque como yo me conozco, a mí probablemente muchas cosas se me van a olvidar. Entonces, ¿cómo se me van a olvidar? Yo normalmente todo lo dejo por escrito y eso procuro aclararlo en la primera clase. Entonces, yo de una vez hablo de porcentajes, yo de una vez hablo de reglas, hablo de plagio, yo de una vez hablo de todo eso. Cosa que si ya yo hablé de plagio y un estudiante me comete plagio o me hace el uso de inteligencia artificial indebida, ya ese estudiante sabe que va a tener 0 porque yo se lo dije desde el principio. Eso es un pacto de comunicación que yo estoy estableciendo con mis estudiantes, porque yo les estoy diciendo que esta va a ser la forma en cómo ustedes y yo nos vamos a comunicar. Eso pasa con el autor del texto bíblico y el lector. El autor dice, nosotros vamos a establecer un pacto de comunicación donde usted va a guardar ese pacto que yo le estoy planteando o que yo le estoy estableciendo, ¿cierto? Hemos de permitir que sea el género escogido o el género que escogió el autor el que determine las reglas que vamos a utilizar para entender sus palabras. Es decir, esas reglas de juego el autor nos las está planteando para que nosotros como lectores las respetemos y eso nos va a decir, Isaura, este texto bíblico o este libro se debe entender de cierta forma. ¿Cierto? Cuando se trata de la Biblia, desatender el género literario significa violar el pacto de comunicación que el autor bíblico estableció con usted. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esa es la forma como nosotros nos vamos a ayudar para entender el mensaje. Entonces tenemos más o menos dos grupos de géneros literarios. Tenemos un grupo
del Antiguo Testamento y tenemos un grupo del Nuevo, pero algunos géneros literarios enmarcan gran parte de la Biblia. Entonces, vamos a empezar por los géneros literarios del Antiguo Testamento. Entonces, nuestro primer género literario, que es el más extenso, es el género narrativo. Este es el género que ocupa la mayor parte de la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la narración es una forma literaria que se caracteriza por seguir una acción secuencial en el tiempo que consta de argumentos, escenario y personajes, y ya vamos a ver cada uno más detalladito. Y es llamado, o es un relato o una historia, lo que nosotros conocemos como una historia, ¿cierto? Estamos contando una historia. Eso es una narración. Y el significado de una narración se revela principalmente a partir de las acciones de los personajes. Si en una narración no hay personajes, no hay historia, no hay nada. ¿Por qué? Porque la narración principalmente tiene que ver con personajes, ¿cierto? Entonces, y más que decirnos directamente lo que hemos de hacer, ¿cierto? No nos va a decir como, mira, nosotros no siempre encontramos como es que Isaura, tienes que hacer esto, esto, esto. No, a través de historias se nos van a presentar reflexiones bíblicas que de alguna manera a nosotros nos van a dar directrices para saber de qué forma tenemos que comportarnos. ¿Cuáles son las características de este género narrativo? Tenemos 4 características principales y vamos a empezar con la primera. La primera característica es el argumento. Cuando estamos hablando de argumento, estamos respondiendo a 2 preguntas que son ¿qué y cómo? ¿Qué significa esto? Que esta es la estructura que nos va a mostrar el autor para vincular los elementos en la organización. Entonces, el argumento es el que nos ayuda a ver 3 cosas importantes en un relato. Yo siempre que estoy pensando en argumento me acuerdo cuando a mí me daban español en el colegio en bachillerato, que un texto narrativo debía tener introducción, nudo y desenlace. Esa fue la forma más fácil como yo me la aprendí, ¿cierto? Ahora eso tiene diferentes nombres, pero esta fue la forma que a mí me ayudó y fue la más fácil para entender cómo funcionaba una narración. Entonces, como responde a las preguntas ¿qué y cómo? El qué realmente es el argumento y el cómo es cómo el autor me va a mostrar cómo se desarrolla ese argumento. Entonces, este género narrativo o este argumento, por eso tiene introducción, nudo y desenlace. Entonces, ¿cuál es la introducción? Es el inicio, es la forma, es cuando el autor le va a presentar. A usted nunca le van a entrar a una historia así como de ramblazo, ¿cierto? Siempre el autor le va a tratar de decir qué va a pasar de aquí en adelante. Muy este, como de forma muy sutil, porque tampoco le va a contar en la introducción todo lo que le va a pasar, pero en la introducción más o menos le va a dar idea de qué se va a encontrar usted en adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en la introducción o qué hace el autor en la introducción? Nos presenta el escenario, los personajes, quiénes van a estar aquí, en qué escenario se va a desarrollar esa historia, esa narración que el autor nos va a presentar, ¿cierto? En este argumento hay un conflicto y cuando estoy hablando de conflicto no necesariamente tiene que ser que hay una pelea. Estamos diciendo cuando hablamos de conflicto es que hay algo que hay que desenredar ahí, ¿cierto? Hay una historia que necesita ser desenredada. Entonces, a este conflicto le llamamos problema, lucha, desorden en el cual se encuentran inmersos los personajes. Entonces, hay un nudo, como yo les decía ahorita, que es que nos va a presentar cuál es la problemática que está pasando dentro de la narración y cómo los personajes intervienen en esa problemática de la narración. Entonces, si yo lo invito a usted en este momento a que piense en las historias bíblicas o en la historia de David, usted se va a ir para Reyes enseguida y usted se va a ubicar en todo lo que pasa con la vida de David, ¿cierto? No solo interviene David, pero en esa narración que intervienen muchos personajes y muchos escenarios, se nos va a contar una historia de un personaje que fue muy importante para el pueblo de Israel.
¿cierto? Y así encontramos muchas más narraciones. Entonces, cuando estamos hablando de conflicto, nudo o eh, este problema, como dice ahí, es qué es la situación que se está presentando, dónde están interviniendo los personajes, qué es lo que está pasando ahí. Finalmente, debe haber una solución o el clímax de la narración, es decir, debe haber un final. No todos los finales son como uno quiere. Yo siempre he escuchado a alguien que, una vez escuché a una persona que dijo que desde que murió Jesucristo, que era un personaje principal, cualquier personaje se puede morir, porque uno siempre está esperando que el protagonista de una película, de una novela o de una historia que uno se lea en un libro nunca se muera. Entonces, cuando el personaje se muere, por lo menos a mí me da rabia, porque yo como, bueno, era el protagonista y cómo así que esto pasó con el protagonista, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, o el clímax o la solución es esa, ¿cierto? La forma en cómo termina. No siempre el final va a ser una historia cerrada. ¿En qué sentido? De que puede quedar con una pregunta al final. Y así tenemos un libro, ¿cierto? Que termina con una pregunta al final. ¿Quiere decir eso que la trama no se resolvió? No, eso no quiere decir que la trama no se resolvió. La trama sí se resolvió, pero el clímax es ese, ¿cierto? Entonces, esta es la forma de descubrir o de mirar cómo nos está presentando la narración eh, este, en la Biblia. Entonces, ahí tenemos, bueno, un ejemplo que les muestro ahí, que es la historia de Abraham, que encontramos varios relatos cortos de la vida de Abraham, desde su llamado de Ur hasta su muerte. Entonces, la Biblia tiene esa característica de contar historias y yo creo eh, que no hay mejores narradores de historias que lo que encontramos en la Biblia. O sea, eso tiene de todo. En la Biblia uno encuentra absolutamente de todo. Sangre hasta decir ya no más. Yo no conozco un libro más sanguinario que la Biblia. ¿Cierto? Humor también tiene, se lo encuentra. Ironía, demasiada. Si hay un libro que sea irónico que yo conozco es la Biblia, porque la Biblia le muestra, o sea, y es que los autores, cuando yo encuentro esa ironía en la Biblia, a mí me encanta, porque los autores son como tan sutiles para mostrarle a uno la ironía que a veces uno ni siquiera se da cuenta de eso. Hay un profesor que escribió un libro en el seminario que se llama El humor en el Antiguo Testamento. Y uno de los textos o de los libros que usa es el libro de los jueces. Y él cuando hablaba de los jueces, él dice, es que el autor te va a terminar diciendo, hay muchas cosas que uno ve en los jueces y uno como que, ¿qué está pasando aquí? Y el profe decía, es que el autor del libro te va a terminar diciendo, ¿y tú de qué te ríes aquí? Si aquí lo que hay es un derramamiento de sangre ni el berraco. Entonces, miren que son cosas que de pronto provocan acciones o reflejos que nosotros no esperamos, pero que finalmente el autor nos va encaminando a donde quiere que lleguemos. ¿Por qué? Porque la narración está tan bien contada que el autor logra lo que quiere, ¿cierto? Y por eso les decía, yo creo que no, yo no he visto mejores historias contadas que las que hay en la Biblia. O sea, Reyes, Samuel, Josué, el libro de Ruth, o sea, las narraciones de la Biblia son unas historias súper bien contadas. Bueno, seguimos aquí. Bueno, ¿y esto por qué no pasa? Bueno, las otras dos características de este argumento son el escenario, y el escenario básicamente responde a las preguntas ¿dónde y cuándo? ¿Por qué dónde y cuándo? Porque es donde se nos va a presentar el escenario. Hablando de cronología, tiempo, en qué momento de la historia se dio y en qué espacios físicos se narró esa historia, ¿cierto? Entonces, como dice ahí, es un telón de fondo donde los acontecimientos se realizan y se debe observar bien cómo se cambia de escenario. Siempre que en una narración en la Biblia hay un cambio de escenario, hay que estar pendiente a eso porque algo nos está mostrando o nos está diciendo el autor. Otra cosa bien importante en este tema de la narración son los personajes. ¿Por qué? Porque sin personajes no hay historia, ¿cierto? En ningún argumento que no tenga personajes funciona como una narración.
Entonces, bueno, responde a las preguntas de quién. Y como dice ahí, sin los personajes no habrá acciones y son quienes tienen el movimiento del argumento. También se debe tener en cuenta que los personajes son complejos y que en ocasiones no sabremos cuáles son sus pensamientos o sentimientos. Hay personajes en la Biblia donde el autor se está interesando en que nosotros descubramos muchos detalles de los personajes. Hay momentos en que el autor no nos va a dar tanto detalle, porque el autor nos va a mostrar dónde quiere que nosotros nos enfoquemos. Entonces, hasta eso es bien intencional las narraciones de la Biblia. El autor va a ser muy intencional, valga la redundancia, en qué nos va a mostrar. Bueno, y ahí hay un ejemplo de escenario al fin. Bueno, aquí hay un ejemplo de un argumento, encierra algunas cosas, y es el de Ruth, ¿cierto? Eh, según eso, según ese texto de Ruth 1:1, ahí, ¿cuál sería el escenario? ¿Qué piensan ustedes? Si estamos diciendo que el escenario tiene que ver con dónde y cuándo, ¿cuál sería el escenario ahí? A ver, lean el texto y me dicen, ¿cuál es el escenario ahí? ¿Cuál sería el escenario? ¿Qué piensan? Ahí nos menciona el escenario completo. ¿Cuál es? Belén, un Ajá, hombre de Belén, ajá, o sea, el escenario Belén. es en Belén. ¿Qué más? Si estamos hablando o si estamos diciendo que el escenario también, también responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuál sería el escenario ahí? Dice que en el tiempo en que los caudillos gobernaban el Ujú. país. Exactamente, cierto. En el tiempo en que los caudillos o los jueces gobernaban. Ya tenemos las dos preguntas resueltas sobre el escenario. ¿Dónde? En el tiempo de los jueces. ¿Cuándo? En el tiempo de los jueces. ¿Dónde? En Belén de Judá. ¿Cuáles son los personajes que tenemos? Perdón, profe, y también dice que era Ujú. una época de hambre, o sea, también Época de hambre. tiene que ver También con nos el dice, escenario. exactamente, también nos da información sobre qué está pasando en ese momento, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos personajes. ¿Cuáles son los personajes ahí? ¿Qué piensan ustedes? Personajes en ese texto. Un hombre de Belén, de Un Judá, hombre de Belén, ajá. ¿Quién y más? su esposa y sus dos Con hijos. su esposa y sus dos hijos, exactamente, ¿cierto? Entonces miren que ahí nos da información y muy probablemente con ese libro, con el libro de Ruth, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Vamos a tratar de hacer varios ejercicios y ahorita les voy a decir cómo los vamos a hacer. Y hay un último elemento de la narración que es bien importante y que es el punto de vista del autor. Cuando nosotros hablamos del punto de vista del autor, estamos diciendo que hay una tercera persona o una persona que está viendo la historia desde acá y que también interviene en la historia. Entonces, dice que es el responsable de transmitir el significado a los lectores por medio del relato. En ocasiones este nos expresa su punto de vista a través de resúmenes cortos como el que está ahí y alguien me va a hacer el favor de leerlo. El texto de Reyes, de Segunda de Reyes 17:7. Alguien que por favor lea el texto. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. Ujú. Los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses. Ok, entonces, no son los personajes de la historia, los inmersos en la historia no es el faraón quien está contando, que está hablando ahí, no son los israelitas los que están hablando ahí, no es Dios el que está hablando ahí, es el autor el que está hablando ahí, ¿cierto? Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto, y adoraron otros dioses. Entonces ahí tenemos el punto de vista del autor que también lo vamos a ver en una narración. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el género
con el género literario o que tiene que ver con la narración. Vamos. Bueno, sí, nos da tiempo para hablar de un segundo género. Bueno, el género narrativo es el género con mayor parte en la Biblia, pero dentro de esos géneros narrativos hay otros géneros eh, que nosotros también podríamos nombrar aquí, ¿cierto? Otro género que tenemos es el género legal o cuando hablamos del género que tiene que ver con asunto de leyes, ¿cierto? Y nosotros tenemos géneros en la Biblia o cuando hablamos de Pentateuco, nosotros enseguida nos pensamos en los libros de la ley, ¿cierto? Como dice ahí, se conectan más que todo con el Antiguo Testamento y son aquellos textos de corte legal cuya misión es regular en el comportamiento humano, la vida del hombre y las leyes. ¿Qué libro del Antiguo Testamento habla bien específico de leyes? ¿Qué libro del Pentateuco? ¿Cuál creen ustedes? Hay uno que es bien, pero bien puntual. Bien puntual. ¿Cuál es? Uno podría decir que todo el Pentateuco, pero yo creería que hay uno que es más, como más intencional con eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál libro sería? Levítico. Levítico, Proverbios. exactamente. Proverbios es de otro. Levítico, podríamos decir que ahora, ojo, yo no estoy diciendo que el resto del Pentateuco no, lo que estoy diciendo es que Levítico, o sea, es demasiado puntual con las leyes, ¿cierto? En Levítico hay ley absolutamente para todo, para todo, para todo, para la comida, para la forma de adorar a Dios, para todo. Entonces, se deben tener en cuenta las preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Qué significó el pasaje para los primeros receptores? Esto tiene que ver en general para interpretación bíblica, pero también es bueno tenerlo aquí cuando estamos hablando de género legal. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros y cuál es el principio teológico que hay en ese texto? ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasa en la Biblia es que a veces nosotros tendemos a hacer interpretaciones de forma literal, pero resulta que por lo que yo les mencionaba ahorita acerca de la acerca del hecho de que nosotros no somos los primeros lectores o los primeros destinatarios de la Biblia, nosotros debemos tener en cuenta que la Biblia no se puede interpretar de forma literal. Entonces, cuando aquí dice que debemos tener en cuenta cuál es el principio teológico, si estamos leyendo un texto, cualquier texto de la Biblia, pero mucho más con los legales, nosotros debemos tener en cuenta cuál es el principio teológico ahí que, perdón, que aplicaría para nosotros en esta época. Bueno, ¿cómo funciona la ley en Israel? ¿Cierto? Tiene que ver con eso. Este género legal tiene que ver con cómo funciona la ley de Dios en Israel. ¿Qué era la ley para Israel? Era la dádiva de Dios para su pueblo a fin de establecer las formas en que vivirían en comunidad entre sí y a fin de proveer para sus relaciones y su adoración para Dios o su relación con Dios, o Jehová, que era su Dios. Entonces, ¿qué era la ley? La ley no era un castigo. Como dice ahí, la ley era una dádiva de Dios para su pueblo, porque fue la forma como Dios estableció esas normas para que el pueblo se comunicara con él, ¿cierto? ¿Y qué les daba? No solamente daba directrices para relacionarse con Dios, sino para relacionarse con el resto del pueblo también. El lugar donde más encontramos leyes de convivencia es en la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios les está dando al pueblo de Israel cosas puntuales de cómo deben relacionarse con ellos, de cómo deben relacionarse con Dios y cómo deben relacionarse con los pueblos vecinos. Y también establece límites respecto a las relaciones, lo que acabo de mencionar, con las culturas de alrededor, ¿cierto? La ley para el pueblo de Israel, como la estableció Dios, no era un castigo para el pueblo, era la forma en cómo Dios les estaba diciendo a ellos que ellos se tenían que comunicar con Él primeramente y con entre ellos mismos y con los pueblos ajenos. Entonces, pero creo que el pueblo de Israel era como somos nosotros, ¿cierto? O como dicen por ahí, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia en el sentido de que
nosotros a veces tenemos las cosas claras o las leyes claras, pero nosotros las ignoramos. Con el pueblo de Israel pasó más o menos lo mismo. ¿En qué sentido pasó más o menos lo mismo? En que el pueblo casi siempre ignoraba las leyes de Dios y por eso tuvieron tanto problema. Bueno, suele estar formulado de dos maneras. Apodíctica, es decir, que es una ley como un mandato, bien sea de forma positiva, como dice ahí, santificarás las fiestas. Era simplemente una orden, o negativa, en este caso no matarás. Y casuística en forma de caso. Si en una de tus ciudades, cuando un profeta, es decir, está haciendo referencia a un caso específico. Entonces, tenemos estos dos tipos de leyes que rigen como, o que regían como para el pueblo de Israel. Entonces, el Señor se encargó de dar claridad en las leyes para el pueblo, pero desafortunadamente el pueblo parece que no las entendió, porque el pueblo entendió que la ley de Dios era un castigo para ellos, y no entendieron que la ley no era un castigo para ellos, sino que era una bendición de parte de Dios para ellos, porque era la forma más fácil de que ellos pudieran seguir a Dios, pero ellos siempre entendieron la ley de mala manera y siempre de alguna manera se desviaron, ¿cierto? Lo que yo les decía ahorita, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos ya como para cerrar este género. Entonces, alguien que lea por favor el ejemplo de Levítico 5:2 para que podamos ver cuál sería el principio para nosotros y cuál sería el concepto teológico del texto, por lo que les decía ahorita que esto no se puede interpretar, la Biblia no se puede interpretar de manera literal. Alguien que por favor lea. Levítico 5:2. Ujú, Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea ujú. cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado. Ajá, ¿Sigo? exactamente. No, ya paremos ahí. Gracias, muchas gracias. Entonces dice, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda es una ley para el pueblo, sea un cadáver de bestia o cadáver de animal o cadáver de reptil, aunque no lo sepa, será impuro y habrá pecado. ¿Cuál sería el principio para nosotros? Como dice ahí, aunque no estamos en el nuevo, no estamos en el antiguo pacto, nuestros pecados ahora son cubiertos por la sangre de Jesús. Entonces ya nosotros no estamos regidos a esa ley. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tanta restricción en cuanto a eso. Y o el concepto teológico, como dice ahí, que se desprendería de ahí, es que Dios es santo y esto demanda al pueblo que debe separarse de todo aquello que significa que es inmundo o que contamina al pueblo, ¿cierto? Muchas de esas leyes que se mencionan en el Antiguo Testamento se, eh, este, se redireccionan, por decirlo de alguna manera, no sé si esa sería la palabra más adecuada, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera Jesús las redefine. Entonces, la ley no es para castigar, la ley es para bendecir, ¿cierto? Entonces, es una forma de guardar, de cuidar. Dios lo que quiere hacer es cuidar a su pueblo, pero el pueblo siempre entendió que el Señor lo que quería era molestarlos con eso. Queridos, vamos a irnos a nuestro receso y vamos a dejar hasta aquí. Son las 8:05. A las 8:20 en punto nos encontramos de nuevo. Vamos a tener 15 minuticos para que ustedes puedan ir a tomarse algo, levantarse y ya enseguida nos vemos y continuamos con este tema de géneros literarios. ¿Listo? Vamos, vamos regresando, por favor. Vamos regresando. Vamos regresando. Regálenme, regálenme un segundito, por favor.
Regálenme 2 segunditos. Voy a mirar algo un momentico que se me pasó con ustedes, entonces regálenme. Vamos a hacer un ejercicio con 2 libros. Vamos a hacerlo con Ruth y con Esther, aunque bueno, Ruth es mucho más cortico, pero vamos a hacerlos con esos 2 libros. Vamos a ver cómo nos va con Esther. Eh, a ver, aquí tendríamos, está Ernesto, Andrés y Rosario, teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos sale un grupo de 3 y otro de 4. Vamos a hacer una cosa. Andrés, Rosario y Enid van a coger el libro de Ruth, que es más corto, y Asdrúbal, Ernesto, Profe, perdón, ¿el libro de o qué? el libro de Ruth. Ok. Alguien se me salió. Bueno, eh, parece que fue Ernesto el que salió. Entonces, Enid, Andrés y Rosario van a trabajar el libro de Ruth. ¿Qué van a identificar? Los 4 puntos o los 4 aspectos de la narración que mostramos ahorita. ¿Cuáles son los 4 aspectos de la narración que mostramos ahorita? Son argumento, ¿cuál es el argumento del libro? Eh, ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son los personajes? Y dónde se menciona el punto de vista del autor. Para lo del punto de vista del autor, van a procurar que sean como mencionar texto, ¿cierto? Van a escoger todo el libro. Entonces, Ernesto, Aliocha, Asdrúbal y Paola van a coger el libro de Esther y van a hacer el mismo ejercicio. Entonces, con estos textos narrativos, vamos a hacer el ejercicio vamos a hacer el ejercicio con el libro. Entonces, les repito, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar los 4 o las características de la narración, cómo las descubren ustedes ahí. ¿Qué vamos a intentar sacar? Vamos a intentar sacar el argumento. ¿Cuál es el argumento del libro de Ruth? ¿Cuál es el argumento del libro de Esther? ¿Cierto? Lo primero. Lo segundo, en el argumento no vamos, igual ustedes van a tener que leer todo el libro, ¿cierto? Pero no nos vamos a detener tanto como en las partes del argumento, porque si no, no van a terminar el ejercicio hoy. Para el escenario, sí, van a mencionar dónde se desarrolla el argumento y cuándo se desarrolla, en qué época se desarrolla el argumento. Para los personajes, van a mencionar cuáles son los personajes y qué hace cada personaje. Y si hay punto de vista del autor y en qué momentos del texto se desarrolla el punto de vista del autor. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, los grupos quedarían, y yo misma los voy a armar, ya les voy a decir cómo. Los grupos serían. Disculpa, profesora, en los Dame un personajes, segundito, Paula. Yo creo los ¿tienes? grupos y ya les repito qué es lo que tienen que hacer. Déjame, yo asigno los grupos para. Serían 2 grupos. Asignar manualmente. Espérate un momentico, por favor. Entonces, en la primera iría Enid y Andrés y Rosario. Y en el segundo quedarían los 4. Listo. Abrir las salas. Ya, sí, les voy a dar 20 minutos inicialmente y ya miramos a ver si eso es o no suficiente. Entonces, ahora sí, Paola, ¿cuál era la pregunta que tenías? Personajes es quiénes y qué más. ¿Quién es y qué hace cada personaje? Traten de generalizar porque por lo menos en Ruth de pronto es más amplio. Entonces, esos 2 libros los van a coger. Ruth y Esther, con esos 2 libros. ¿Está claro lo que van a hacer en los 2 grupos para yo abrir las salas? ¿El ¿Sí? segundo grupo qué libro es? Esther, donde están los 4, donde está Drúbal, donde está Aliocha, donde está Ernesto y Paola van a trabajar el libro de Esther. Y Enid y Andrés y Rosario van a trabajar Ruth. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. listo. Ya abrí las salas. Acéptenme la invitación, por favor.
No, perdóname porque yo siempre termino haciendo las cosas como quiero. Déjenme, yo pongo a grabar esto otra vez. Vamos a compartir lo que encontramos acerca del ejercicio que hicimos de la narración. Entonces, eh, el grupo de Andrés Rosario y Enid, que tenían el libro de Ruth, que era más pequeño, bueno, más pequeño entre comillas, eh, debían identificar 4 puntos. Debían identificar el argumento, el escenario, debían identificar los personajes y el punto de vista del autor si había. Entonces, adelante. ¿Quién va a compartir eso? Bueno, vamos a turnarnos aquí, entre los tres lo vamos a hacer. El Perfecto, libro de Ruth adelante. es un libro de género narrativo Ok. y el argumento pues inicia que es una historia de una mujer moabita llamada Ruth, quien demuestra gran fidelidad y amor hacia su suegra Noemí, que después de que el esposo de Ruth y los hijos de Noemí murieran, Noemí decide regresar a su tierra Belén y a pesar de que Ruth es extranjera, decide acompañarla y le dice una de las frases más conocidas y que nosotros Ujú, usamos muchísimo, que tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi ajá, Dios. ujú, Y ya en Belén trabaja recogiendo espigas en los campos de un hombre llamado Boz, quien resulta ok, ser pariente de Noemí. Boaz admira la bondad y la lealtad de Ruth y finalmente se casa con ella. De esta unión nace ok, Obed, quien será el abuelo del rey David, lo que hace que ajá. Ruth, una mujer extranjera, forme parte de la genealogía de Jesús. Ok, este es el libro de las contradicciones. Sí, señora. Ok, ese es el argumento, escenario. Bueno, es un libro que al principio tiene movimiento, ya después se queda quieto, pero al principio tiene movimiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es el escenario? de Judá. El escenario. Ujú, En los tiempos de los jueces, Moab, ok, de donde era Ruth, ubicada al este del río eh, Jordán, en Belén de Judá. No, ok, el otro es de Judá. Jordán, Belén de Judá. ajá, El otro es ajá, Belén de ajá, Judá. Belén de Judá. Y ok, Y el campo, pues, pues es que yo ok, tomé apuntes y hice la letra enredada. Iba tomando apuntes entonces. Bueno, entonces los personajes. El personaje ujú, principal, Ruth. Y bueno, ujú, su suegra Noemí. O sea, para mí comparten como el protagonismo. Boaz, que es el ajá, hombre con el que luego se casa Ruth, que llega pues llegan a ser los abuelos del rey David. Esta Orfa, que era la otra nuera de Noemí, que enviudó también, o sea, pues la hermana en irnos hacía como el relato del argumento. Entonces ujú. Noemí tenía pues el esposo que se llamaba Elimelech y los dos hijos que no dice el nombre, y ellos murieron los tres. Entonces quedó Noemí viuda, quedó Ruth viuda y quedó Orfa viuda. Entonces Orfa es la Perdón, otra perdón. nuera de Noemí. ¿De quién no dice el nombre? De los hijos de los esposos de Orfa y de Ruth, Sí, sí los no, menciona, pero sí los sí, menciona. no pues no me acuerdo, o sea, como es lo que nos acordamos, no alcanzamos a leer todo lo que yo me Ah, ok, acordaba, pero porque sí, no sí menciona los recordaba nombres ese nombre. de los dos hijos Bueno, Silo, no los tenía, tenía que de Noemí, sí los menciona. Ok, de sigue. los esposos, bueno, pero sí, el esposo de Noemí, Noemí se llamaba Elimelech. Ok, Entonces, él murió con sus dos hijos. Y también estábamos recordando otro personaje, pero no, tampoco recordamos el nombre, que fue el primer familiar de Noemí que se negó sí, Malón y Kelión, no alcanzamos a llegar ujú, hasta ahí, que se rehusó a casarse con Ruth o a tomarla por esposa porque él no quería pues perder, digamos, con su primer hijo, perder ujú, como el nombre porque ujú. tenía que tener, era pues como si fuera hijo del esposo de Ruth. Entonces son Ok, los personajes que encontramos. ok, muy bien. Listo, personaje, sí Nos nos falta el faltaría el punto de punto de vista. vista del autor. Ujú. Hermana Noemí, ¿quieres? Yo digo, voy diciendo las citas y tú, bueno, comentamos sobre como de qué trata cada versículo.
Recuerde que no soy la La hermana hermana de Nit, perdón, Noemí. hermana de Nit, hermana de Nit, hermana de Nit. Ya. Es que está en la Estoy en historia. la historia, estoy metida en la historia, hermana Noemí, Sí, ya nos dimos hermana de cuenta. Nit. Bueno, Entonces, bueno, el autor es el autor del libro de Ruth, es anónimo. Tradicionalmente se lo atribuyen a Samuel, al profeta Samuel. Ujú. Y pues digamos que el autor del libro escribe desde una mirada de fe y esperanza, aunque pues no se menciona su nombre. Imaginamos que es un autor israelita. Su punto de vista muestra a un Dios de amor y misericordia, de justicia, de Bueno, fidelidad. bueno, paremos un momentico aquí para hacer una aclaración. Creo que de pronto no me hice entender con eso. Cuando estoy hablando del punto de vista del autor, es cuando el autor interviene en la narración, ¿cierto? Yo les puse un versículo de un ejemplo, de un resumen que hace el autor con un texto de, creo que de Reyes. Entonces, como no es cuando, o sea, el punto de vista del autor no es cuando uno lee todo el texto y como qué piensa el autor o qué dice acerca del libro que escribió, no. Cuando yo estoy hablando del punto de vista del cuando autor, él me estoy interviene. refiriendo es cuando él interviene en el relato, ¿cierto? Usted se está leyendo un libro, cualquiera, o un libro de la Biblia, y usted se da cuenta que de pronto deja de hablar el personaje. Por ejemplo, dejó de hablar Ruth, dejó de hablar Noemí, dejó de hablar Boaz, que son de pronto los personajes que más hablan aquí, dejó de hablar Olfa, y en un momento hay otra voz que interviene en medio de la historia. Esa es la voz, ese es el punto de vista del autor, cuando el autor interviene en medio de la narración, ¿cierto? El punto de vista del autor no es qué piensa el autor de lo que él hizo o algo así. A eso me refiero para que tengan eso claro. ¿Listo? Lo Sí, que pasa profe. es Entonces que, lo que lo que vemos pasa es es, que el relato más vemos que el relato, o sea, en el relato no, en lo que alcanzamos a ver, a leer, porque pues igual no alcanzamos a leer todo, Ujú. no se encuentra, digamos, un punto de De vista del pronto es lo que autor. de hecho, ¿cómo inicia? Inicia el autor, no inicia. Sí, es decir, la parte nomás que sí, cuando inicia, sí, porque dice aconteció en los días que gobernaba, eso, pero en lo que alcanzamos a leer no es como si fuera, o sea, lo que vimos ahí es como si más fuera como digamos, como la historia, o sea, está lo narrando, que va haciendo Noemí. lo que pasa es que el autor narra, por eso decíamos que era un texto narrativo, Sí, pero no está como la narración no está como pausada, como por ejemplo en las cartas de Pablo, que Pablo pero un da su momentico, opinión directa. un momentico para que no enredemos cosas. Las cartas es otra cosa. O sea, es otro género, entonces no vamos a enredar eso aquí. Lo que quiero que tengan claro es, en el libro de Ruth, el autor interviene muchas veces, porque como tú misma dijiste, Nit, él es quien empieza a contar la historia. Entonces, Sí. el autor aquí interviene muchas veces. Entonces, de hecho, como les dije, él es quien inicia. Los personajes sí hablan, pero no hablan tanto porque los personajes en Ruth son muy puntuales, ¿cierto? Ruth, las partes en que Ruth habla, las partes en que Noemí habla, las partes en que Booz habla, Sí, y hay yo te personajes, entiendo. O sea, exactamente, yo y hay entiendo lo que personajes tú quieres, secundarios. lo que tú nos quieres decir es, por ejemplo, qué parte del el narrador, por ejemplo, hablemos del narrador, ¿sí? Exactamente, por eso les Exacto. dije, Por traten ejemplo, de donde dar dice, ejemplos con bueno, versículos puntuales. ok, por ejemplo, donde dice el 2:1, dice, Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz, era un hombre rico, influyente de la familia de Elimelech. Elimelech, Exacto. exactamente. Ese es el punto de vista del autor. Es Ajá. cuando el autor interviene en su propia historia, ¿cierto? Él está contando la historia y él mete personajes y los personajes están hablando. Pero hay momentos en que el personaje deja de hablar y el autor interviene porque quiere dar alguna explicación de lo que está pasando en medio de la historia, ¿cierto? Como para darle Sí, contexto sí. al lector, para ubicar al lector. Entonces, ese es el punto de vista del autor. No tiene nada que ver con qué piensa el autor de la historia que escribe, no. Ya, ya, Es ya. la Sí, de pronto no te intervención que él habíamos tiene. entendido. Ah, bueno. No te habíamos Por entendido eso les porque sí. dije que cuando, por ejemplo, den ejemplos, ¿cierto? En qué momentos, así como lo mencionaste ahorita, 2:1, él empieza hablando, ese es el punto de vista del autor. Entonces, Si gracias por eso, porque pensábamos eso era permite aclararlo.
Muchas Si gracias. pensábamos, profe, que era como eso, si de pronto el autor daba una opinión, No, pero no, no, es no, no. donde el autor No, es su interviene, o sea, intervención, sí, exactamente. Ajá, sí, en la parte de la gracias. narración. Teniendo en cuenta que es su historia, ¿cierto? Él es el que la está narrando. Entonces, bueno, sí, sería Perfecto, el profe. narrador, porque pues en este caso él es quien, Sí, quien porque por hace esas ejemplo, intervenciones. aquí Ujú. en Ruth 3:14 dice, así que se quedó acostada a sus pies hasta al amanecer Exactamente. y se Ujú, levantó cuando aún estaba ujú, oscuro, ujú, pero ujú. él había dicho, entonces ahí sí habla pues en ese momento habla voz, que era el que decía en ese momento, sí, ahí ¿Qué como habla? ¿Qué dice para voz ahí? ahí Sigue, y le da el sigue, espacio al sigue, protagonista para que sigue hable. leyendo, sigue leyendo. Entonces, que no sepa que una mujer vino a la era. Luego vos le dijo, pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo Exactamente. así y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Eso también Miren es que eso es parte de la muy narración. sutil, porque Ujú. él está Narrando. narrando y en cualquier momento interviene el personaje, entonces eso es muy Ujú. sutil. Exacto, listo, muchas Tengo otro, gracias. profe. Dale, adelante. En el capítulo 4 dice, vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, eh, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Ese es Ujú, ujú. 4:1. Ok, Y pues ahí sigue narrando, ¿no? sí, Entonces él toma y sigue contando lo que exactamente, él... exactamente. Ya, Listo. perfecto, entendimos ya, Ok, profe, gracias. qué bueno, qué bueno. Gracias a ustedes, listo, muchas gracias. Equipo 2, Esther. Son dos Equipo 2. historias bien bonitas. ¿Cómo? Son dos historias bien bonitas. Sí, Esther también es una historia hermosa de la Biblia, de mujeres de la Biblia, valientes. ¿Por dónde empezamos, profe? ¿Por dónde Empieza, quiere que empecemos? se empieza desde el argumento, Por el argumento. sí, Bueno, señora. Argumento. ¿Cuál es el argumento que presenta Es el el libro? qué y el cómo. el que, Pueden dar sin separarlo o como ustedes quieran. claro, el, ya va, aquí. El libro de Esther presenta la historia, una historia muy hermosa de una joven judía que a través de ella, de la historia de su vida, Dios salva a su pueblo en un momento determinado. Dice que es una historia de cómo Dios protege a su pueblo judío sobre el reinado del rey Asuero, Jerjes I, en el imperio persa. A través de una serie de circunstancias providenciales, una joven judía llamada Esther es elegida como reina sin que el rey conozca su origen. Cuando Amán, un alto funcionario del gobierno, convence al rey de emitir un decreto para exterminar los judíos, Mardoqueo, el primo de la reina y tutor de Esther, le exhorta a usar su posición para interceder por su pueblo. Y con gran valentía y sabiduría, Esther se presenta ante el rey sin ser llamada, arriesgando su vida, mediante banquetes cuidadosamente planeados, logra desenmascarar el complot que tenía Amán y salvar a su pueblo. Finalmente, el rey ordena ejecutar a Amán y autoriza a los judíos a defenderse de sus enemigos, porque no podían echarse para atrás con lo que ya estaba dispuesto porque había sido firmado por el sello del rey, pero se cambia la historia. El pueblo judío iba a poder defenderse de aquellos que vinieran a matarlos, y es ahí, este relato culmina con la institución de la fiesta de Purim, una fiesta muy famosa, Ujú. y es la fiesta que recuerda la liberación divina del pueblo de Dios. Aunque el nombre de Dios no se menciona directamente en la historia, en ningún momento en el libro, el argumento revela su presencia invisible y providencial todo el tiempo, actuando a través de las decisiones humanas para cumplir sus propósitos y proteger a su pueblo. Ok, quiero hacer otra aclaración.
eso que hizo Aliocha era el argumento del libro de Esther. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan los demás? Mira, en resumen, lo que es el qué, en el argumento es Dios libera a su pueblo del exterminio a través de la reina Esther. Ok. Y el cómo, Ujú. intervención oportuna de Esther y Mardoqueo dentro del plan providencial de Dios. Exactamente. Eso que nos hizo Aliocha fue un resumen del libro de Esther, pero básicamente el argumento tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel y con la intervención de Esther, de Mardoqueo, ¿cierto? Que son como los dos personajes principales que Dios usa para eso. Pero eso era un resumen. Normalmente, cuando nosotros hablamos de argumento, estamos hablando de algo más corto, porque yo me voy en el argumento, yo voy a tratar de reducir y de pensar en el hecho de que el argumento tiene que ver con cuál es el punto central del autor. Cuando ustedes escuchen este asunto del argumento, piensen en la tesis, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, dígame cuál es la tesis de este documento o de este libro o del pasaje, ¿cierto? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es el argumento? ¿Cierto? El argumento es qué nos dice que pasa en el texto de una manera, y es eso, ¿cierto? Dios libera al pueblo de Israel eh, por Así medio lo de... tenemos, así lo tenemos, Exactamente, pero como te digo, exactamente. que no fuéramos tan escuetos. Pero que no fueran tan escuetos en el sentido de, por lo menos en los personajes, sí mencionar qué personajes son y qué hacían. Pero en este caso, cuando hablemos de argumento, no vamos a hacer un resumen, simplemente vamos a decir qué está mostrando el autor en su argumento, ¿cierto? ¿Qué es lo que él va a desarrollar? Es eso. ¿El qué? Entonces, Bueno, yo lo ¿qué y tengo el aquí cómo? resumido. ¿El qué? Dios libera a su pueblo del Exacto, es exterminio a así como través lo de la leyó reina Esther. Paola ahorita. Ujú, igual. ¿Y cómo? Por medio del valor, la sabiduría y la intervención oportuna de Esther y Mardoqueo dentro del plan providencial de Dios. Bueno, otra aclaración que voy a hacer. Igual es igual para los dos grupos. No, está bien porque está bien que ese tipo de cosas pasen porque es que uno puede hacer este tipo de aclaraciones. Cuando nosotros estamos sacando este tipo de información con el texto, lo vamos a sacar en palabras del texto, cuando estamos haciendo interpretación bíblica, porque cuando estamos haciendo interpretación bíblica, nosotros estamos haciendo algo que se llama exégesis, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace exégesis, uno procura de poner el argumento en palabras del texto, es decir, en palabras del libro. En eso que ustedes mencionaron, y hablo de ambos grupos, ustedes colocaron muchas palabras de ustedes, ¿cierto? ¿En qué sentido digo que son muchas palabras de ustedes? Eh, bueno, en este momento de pronto no me acuerdo de algo puntual, pero hay mucho de lo que ustedes piensan que se hizo alrededor del texto y eso, en este paso, suena más a una aplicación que al argumento del texto. ¿Por qué digo más que suena a una aplicación? Porque cuando nosotros estamos haciendo interpretación bíblica, uno lo hace paso a paso, ¿cierto? Hoy simplemente estamos hablando de géneros y miren todo lo que ha salido. Y de hecho yo me estoy adelantando a otra parte de lo que vamos a ver. Pero eh, cuando estamos haciendo interpretación bíblica, uno la hace de muchas formas, pero entre ellas uno hace un proceso de observación, interpretación y aplicación. Cuando habla de observación es simple, de hecho el proceso de observación tiene que ver con los dos primeros pasos, con observación y con la interpretación, porque uno lo que va a intentar hacer es sacar a relucir lo que el texto dice. Ya en la aplicación es que uno va a mencionar, mejor dicho, pareciera que en la aplicación es que uno tiene un poquito de permiso para meter la cuchara. ¿A qué me refiero a meter la cuchara? A tratar de decir más o menos algo que yo pienso, que yo creo sobre el texto. Porque cuando estamos hablando de interpretación bíblica, en interpretación bíblica, uno podría decir que el orden de los factores sí altera el producto. ¿En qué sentido? En que la dirección sería de que el texto habla hacia mí, no de lo que yo intento poner en palabras del texto. Entonces, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque ustedes se van a encontrar en interpretación bíblica eso, que uno intenta de una vez cuando está leyendo un texto aplicarlo. Y a veces uno piensa que aplicarlo es simplemente decir qué significaría ese texto para mí hoy. No, a veces el intentar aplicarlo también tiene que ver con poner en palabras, poner mis palabras
en el texto o poner palabras que el texto no me está mencionando porque suena más a una aplicación que yo estoy haciendo del texto, ¿cierto? Y la aplicación tiene que ver con ese último paso de este proceso de interpretación bíblica para decir finalmente qué es lo que el texto va a decir a la época contemporánea. Pero muchas veces nosotros hacemos ese salto, ¿cierto? No sé. Bueno, es que no se me ocurre nada ahorita, pero igual como vamos a seguir hablando de interpretación bíblica, ya en algún momento les voy a dar un ejemplo de eso. Pero quería hacerles la aclaración porque eso es algo que pasa muy comúnmente en interpretación bíblica, donde nosotros tratamos de decir qué es lo que nosotros creemos que dice el texto. Pero ahí la invitación es, y miren, sacamos eso de simplemente de tratar de sacar el argumento del texto y es tratar de entender o tratar de sacar a flote eso que el texto está diciendo. Entonces, muchas gracias por permitir hacer esas aclaraciones, Aliocha. Ahora sí, Fíjese de eso, tranquilo. seguimos con el escenario. El escenario, bueno, se desarrolla en la ciudad de Susa, Ujú, en, en el, ¿cómo es? En el de esto persa, Territorio en el persa, imperio en, persa. Ujú, en ujú, territorio en el imperio persa. ok. Se desarrolla en la ciudad de Susa, que en ese momento era como la capital del Ujú, imperio persa. En ok. aquel momento Ujú, era una muy ciudad bien. próspera y todo eso. Y en ese lugar se desarrolla, no voy a decir más. Ujú, ok. No, en el siglo IV, en el Ujú, siglo V desde Cristo, ujú, ahí se desarrolla en una de la época de cuando Babilonia, cuando fueron ujú, sacados, el pueblo de Dios fue llevado preso y ujú, fue en uno de esos momentos que los llevan para allá y ellos vivían allá, estaban allá y estaban dispersos, estaban muy dispersos. Porque exactamente. fíjense que Ujú. en el libro se recoge la historia de que tienen que llevar cartas a todas las ciudades del imperio persa. Este es uno de los textos posexílicos del regreso del pueblo de Israel. Entonces, sí. Bueno, a ver. y también habla de una extensión que dice desde la India hasta Etiopía. Bueno, pero en este caso estamos hablando solamente de lo que dice el texto, ¿cierto? Entonces ya eso es información extra. Entonces solamente estamos hablando de la información que nos da el texto acerca de eso. Entonces ya esto es información que en este momento sería extra a lo que el texto da. Sí, Eh, escenario, personajes. los personajes principales. Bueno, los personajes principales son Esther, que era la joven judía huérfana, era sobrina, prima de Mardoqueo, y él la crió porque sus papás habían fallecido. Está Mardoqueo, que es primo y tutor de Esther, que es un hombre sabio, fiel de las tradiciones. Eh, está el rey Asuero, o Jerjes I, como dice el texto, que era el rey en ese momento. Está Amán, que era, bueno, el principal adversario, el que era el hombre de confianza del rey, pero era el principal adversario del pueblo judío, un hombre soberbio, vengativo, malvado, orgulloso, bueno, todos los calificativos negativos. Libro de Esther no escatima en dar adjetivos para, bueno, para ninguno, menos para Amán, ¿cierto? La forma en que el autor, en este caso, describe a Amán, o sea, le deja ver, creo que le saca lo peor del ser humano, o Sí, lo peor de él, sí. Sí, sí, gracias. hay unos personajes secundarios en el libro que es Basti, la reina que había inicialmente, que es la que es sustituida, ¿no? Están los eunucos del palacio, Hegai y Harbona, que dan los nombres.
el libro da los nombres, que eran los que se encargaban de preparar a las mujeres del rey, y que el mismo libro dice que la reina Esther pues consiguió favor delante de ellos por lo que era, ¿no? Y están los consejeros reales y oficiales persas que también estaban alrededor del rey. Y bueno, por supuesto, pues el pueblo judío, ¿no? Hay otros personajes que aparecen ahí que ya son como secundarios, que es la familia de Amán, que también es mencionada, la esposa de Amán, otros, pero, pero no sé, consideramos que esos son los principales. Sí, está bien. En sí, Listo. los personajes principales, que es Esther y Mardoqueo, son los que liberan el pueblo judío del exterminio. Ok. Pasamos al punto de vista del autor. Algunas que hayan encontrado. Que usted dijo El- ahorita que rectificáramos. Bueno, ve Paola, ve y yo después. Del punto de vista del autor, pues se dice que el autor del libro de Esther es desconocido, pero Bueno, el bueno, bueno. pueblo Paréntesis, judío paréntesis, paréntesis, es paréntesis, Mardoqueo, paréntesis, paréntesis. Mardoqueo. Paola, escúchame. La misma aclaración que hice para el grupo anterior. En el punto de vista del autor, simplemente vamos a mencionar los momentos, si sacaron algunos, los momentos en que el autor interviene en la narración. Eso es lo que vamos a mencionar del punto Aquí, de vista del autor. ¿Listo? Entonces ahí Mardoqueo, que es el que se le atribuye el libro de Esther, es el que con ayuda de Pena, Esther. perdóname, Paola, perdóname, no me estás entendiendo. Aquí solamente vamos a mencionar cuando el autor o el narrador, esas partes que encontraron que el autor o el narrador interviene en la historia, ¿cierto? aquí yo Solamente eso. encontré, Y vamos a dar algunos ejemplos. aquí encontramos algunos, por ejemplo, la primera cuando el ascenso de Esther al trono, donde dice, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres. O sea, ahí no habla ningún personaje, sino que habla el autor. Y halló ella gracia y bienaventuranza. Ahí, ese está en Esther 2:17. Esther 2:17. Hay otro aquí que yo saqué rapidito que dice donde está Esther 3:8, donde está el complot de Amán con los judíos, que dice el autor. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y el rey nada le beneficia el dejarlo ir. Ahí me parece que también está hablando el autor. Aquí refleja, bueno, aquí es donde usted decía ahorita que él aprovecha, el autor aprovecha para destacar el orgullo, la maldad, todo esto que tenía Amán. Hay otro que está en Esther 4:16, que habla sobre la valentía de Esther. Y dice el autor, ve y reúne, ayudan y ayunar por mí, y así entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí habla, Excelente. Ujú. aquí habla Esther, pero habla más como el propio autor, ¿no? ¿Verdad? Eso es. O sea, miren que las veces que interviene el autor o el narrador en este caso, nos va a poner en contexto de lo que está pasando con los personajes en esas partes de la historia, ¿cierto? El autor considera que es importante darle contexto al lector para que entienda qué va a pasar con el personaje ahora. Por ejemplo, qué va a pasar con Esther o qué va a hacer Esther. Lo mismo que mencionaban con el libro de Ruth ahorita, cómo el autor pone en contexto de lo que está pasando. Mejor dicho, el autor pareciera que es aquel que se encarga de abrir el escenario para decirle al lector, mira, esto es lo que va a pasar. Y en ese escenario, el autor empieza a ubicar personajes, ¿cierto? El narrador empieza, y eso hace que la historia sea mucho más clara, ¿cierto? Porque no es que simplemente entran los personajes y ya, no, es que el punto de vista del autor o el narrador pone en contexto al lector de lo que va a pasar, de lo que va a pasar enseguida con el autor. Entonces, eso es importantísimo en este asunto de la narración,
porque es lo que nos va a ubicar nosotros en la historia, ¿cierto? Yo no sé cómo sería de pronto si no hay punto de vista del autor aquí, porque es como si cada personaje entrara a su forma, y el autor lo que hace es darle el espacio al personaje para que se ubique y para que haga lo que tiene que hacer en la historia. Entonces, miren la importancia de este asunto como de tener esos 4 pasos claros o esas 4 Tenemos, características en el texto. ahí tenemos otros 2 ejemplos, que uno es Esther 7, que Ujú, dice el autor, y colgaron a Amán en la horca que él había hecho para preparar a Mardoqueo. ujú, Entonces, ahí para ubicar a uno en el contexto. Y hay otro que es como el último que encontramos, que dice Esther 9:27, que dice, los judíos establecieron y aceptaron sobre sí y sobre su descendencia que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su escritura y conforme a su tiempo cada año. Y a partir de ahí quedó instituida la fiesta de Purim. ahí está. Miren cómo eso que hicimos pudimos ponerlo en práctica, ¿cierto? Bueno, nos faltan más géneros, ya eso lo hablamos o lo tratamos en la siguiente clase. Chicos, bueno, hoy les califiqué el primer informe de lectura y los mapas. Entonces, me quedan pendientes como las actividades que ustedes hicieron que colgaron en la plataforma. Ya cuando me ubiquen ya la tarea de hoy, muy probablemente para la semana que viene ya va a estar calificada si Dios quiere. Entonces, hasta ahorita esas son como las notas que hay en la plataforma. El mapa mental, el primero que hicieron, el primer informe de lectura y los mapas que entregaron antes de salir a vacaciones. Entonces ya nos quedaría pendiente de notas, nos quedaría pendiente el informe de lectura de hoy, nos quedaría pendiente la nota de la exposición, nos quedaría pendiente la nota del ensayo y la nota de los trabajitos que hemos hecho para irlos montando como actividades de clase. ¿Listo? Entonces, bueno, son las 9:29, no voy a arrancar nada ahorita porque eh, cualquier cosa que arranque ahorita nos va a quedar mucho, pero por favor vayan preparándose para la exposición, aprovechando que tienen después de la siguiente clase una semana por el festivo, porque los festivos no tenemos clase para preparar la exposición. Entonces, para el 10 o 11, que es la siguiente clase después de la semana que viene, yo les voy a habilitar para que, como dije al principio, todos me monten la tarea no, perdón, la presentación en la plataforma. Cada uno la debe montar, ¿cierto? Creo que son, creo que son solamente 2 grupos, si no estoy mal, o los grupos que estén, por ejemplo, a Enid le toca con Aliocha y con Ernesto. Entonces, Enid va a colocar la presentación en su espacio en la plataforma, Aliocha lo va a colocar en su espacio en la plataforma y Ernesto lo va a colocar en su espacio en la plataforma, sí. Aunque la tarea es, la actividad, perdón, es grupal, cada uno lo va a colocar de forma individual. ¿Listo? Para que tengan eso presente. Igual cualquier duda, cualquier inquietud, la próxima clase pueden hacer preguntas y tengan en cuenta las 2 lecturas que les recomendé. Uno es de lectura eficaz de la Biblia y el otro es de hermenéutica entendiendo la palabra, que eso les va a ayudar un poquito para la exposición. Paola. Lectura eficaz de la Biblia. En la presentación que vamos a hacer, si por ejemplo hay un tema y ese tema, pues como somos varios, nos subdividimos para hacerlo más provechoso, pero igual todos vamos a saber sobre todo el contexto del tema. Ujú. Las presentaciones se pueden hacer se hacen uno por tema como tal o se No, pueden hacer en varios no, una sola divisiones. presentación por grupo. Una sola presentación por grupo. Ok, ¿Listo? Entonces, bueno, sí, una sola presentación. Ustedes se organizan y van a montar una sola presentación. Ernesto, adelante. Profe, qué pena, una pregunta por novedades que tuvimos por acá. Entré un poquito tarde y Ujú, me quedó la duda porque nos llegó al correo que él ya evaluó lo de los mapas, ujú. pero no nos especifica en el comentario cuál fue el error. Y Ah, como bueno. entramos tarde, imagino que lo comentó
temprano cuando Bueno, empezó la clase. yo en este tipo de espacios no suelo hacer comentarios como particulares, pero yo le coloqué el comentario a Liocha, por eso no te lo coloqué a ti. Pero entonces ya ella te explica qué fue el inconveniente con el error. Listo. Y cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir por mensaje al chat privado. Listo. Que como eso es individual, entonces yo les doy la explicación a cada uno. Listo. Profe, y el trabajo que tenemos ahora porque ahorita usted explicó cuando comenzó, pero como yo estaba en la consulta, no podía Ujú. preguntar dudas porque tenía el paciente delante. Ajá. Entonces, este trabajo que tenemos acá en la plataforma, lo tenemos que entregar, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál Ya, trabajo? ¿Cuál? El de hoy. es de No, hoy. no, 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 no. El de hoy no. Yo les aviso porque pues, yo no les dije nada al principio, entonces por eso no se los pedí, porque yo no les dije que tomaran nota. Normalmente a mí se me olvidó, normalmente yo les aviso, como por favor tomen nota porque lo van a montar como actividad de clase. Entonces, como a mí se me olvidó, pues no se los voy a pedir ahora porque no sé si tomaron nota. Profe, creo Entonces, que ella está preguntando es por el informe de hoy, no, el no informe creo de que esté lectura. preguntando por el informe. ¿Es ¿No? por el informe Aliocha? ¿Por el que hay que montar hoy? No. Por la actividad que hicieron en clase. Sí, Exacto. No, yo no les dije, Enid, ustedes tomaron nota. Sí, señora. ¿Y el grupo de Aliocha también tomó nota? sí. Ah, bueno. Entonces yo voy a abrir un espacio en el encuentro de hoy para que monten las notas que colocaron. Y recuerden, como eh, si yo lo abro, bueno, yo voy a definir cómo lo abro porque yo no sé si en el foro se puede montar un solo documento. No estoy tan segura. Eh, no Sí, estoy tan nosotros segura. en el foro se puede cortar, uno copia y pega y se pega en el foro. Ok, entonces, siendo así, voy a abrir el foro para que monten eh, los dos, se me trabó la lengua, para que monten los dos talleres que Trabajo. hicieron, exactamente, para que no tengan que montar cada uno una actividad. Entonces lo que van a hacer es, pueden cortar y pegar y eso sí, que me aparezcan los nombres de los integrantes, ¿listo? Porque cuando se va a poner la nota o si yo voy a poner la nota en el foro o una nota, entonces yo debo poner una nota individual. Entonces, para que lo hagan así, ¿listo? Profe, o cada uno subimos igual que con la presentación. El Ah, mismo, bueno. escribimos lo mismo y Esa, cada uno subimos lo Bueno, si mismo, ¿sí? cada, si, bueno, sí, si ya tienen las notas también, creo que claro, también es hasta porque mejor así, porque le queda la nota a cada uno de una vez y no tengo que estar después cuadrando notas en foro. Excelente, gracias, Enid. Entonces, ¿Arreglamos el punto 4 o lo dejamos como lo claro, tenemos? no, arréglenlo, por favor. El punto 4, arréglenlo. El del punto de vista del autor, sí, arréglenlo. Ok. Listo. Ok. Chicos, muchas gracias. Le voy a pedir el favor a Rosario, si nos dirige en oración para terminar, que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga dando sabiduría para aprender. Creo que siempre descubrimos algo nuevo. Yo suelo entrar a veces a los grupos y yo no digo nada, yo simplemente me quedo callada escuchando y fue muy bonito porque cuando entré al grupo, al primer grupo, a los dos, pero cuando entré al primer grupo, perdón porque los voy a echar al agua, pero cuando entré al primer grupo, creo que fue, no sé si fue Nila que estaba hablando o si fue Rosario, pero ella decía que le gustaba mucho la historia de Ruth y que lo había leído varias veces, pero que aún así, habiéndolo leído varias veces, había algo que no se había dado cuenta y que lo notó con la lectura de hoy. Ese tipo de cosas son muy bonitas cuando pasan con la lectura de la Biblia. Cierto, hay libros que a uno le gustan muchísimo y que uno lee muchas veces, pero a veces cuando hace una lectura más, entonces cae en cuenta de algo más que vio. Entonces, eso me parece muy bonito, que uno siempre que lee la Biblia, el texto a uno le da la oportunidad de aprender algo nuevo, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos cuando estamos aprendiendo acerca de la Biblia. Siempre hay una oportunidad para aprender algo nuevo. Entonces, eso me parece genial, aparte de que, pues, fueron dos libros con dos historias, muy puntuales, pero también muy bonitas de cómo Dios siempre interviene en medio de su pueblo para hacer algo. Entonces, creo que más que hacer un ejercicio también era mirar cómo Dios actúa en medio de la historia de su pueblo, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de Ruth, yo les decía que era el libro de las ironías porque se van de la tierra del pan para una tierra extranjera, ¿cierto? ¿Por qué van a salir de la tierra del pan? Donde siempre hay provisión. Les tocó salir de ahí porque casualmente
en la tierra del pan no había comida. Entonces, esas son las ironías que a veces la Biblia nos presenta, a las que hay que estar pendiente, prestarle atención a esos detalles. Otra cosa es que una mujer moabita, e interesantemente Ruth entra en la genealogía de Mateo, ¿cierto? Y todas las leyes que hay en el Antiguo Testamento sobre el hecho de que los hombres del pueblo de Israel no se pueden meter con mujeres extranjeras, por esto y por esto. Pero son las intervenciones que hace Dios para mostrarnos que Él puede intervenir en la historia de manera que a veces uno no se espera. Una moabita termina siendo como base del linaje del rey David, que va a ser el linaje de Jesucristo. Entonces, esas son las partes de la Biblia que a veces uno dice, Señor, aquí no hay nada que decir, porque no se podía meter con mujeres extranjeras, pero es una mujer extranjera la que termina siendo parte de la historia de la genealogía de Jesús, ¿cierto? Y acá en Esther, esas intervenciones que a veces uno no entiende, cómo Dios usa Mardoqueo, cómo Dios usa a Esther para liberar a su pueblo, precisamente de mano del opresor, pero resulta que el opresor es quien termina liberando al pueblo de Israel, que es el rey, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que hace Dios que a veces uno no entiende, pero finalmente Él mete su mano en la historia para mostrarnos que Él sigue actuando, que lo hizo antes y que aún así lo puede hacer ahora. Entonces, creo que siempre es bonito recordar la forma en cómo Dios va a intervenir la historia de nosotros, ¿cierto? Y creo que de lo que leyeron, del ejercicio que hicieron, ustedes pueden sacar muchas enseñanzas o aplicaciones para nuestra historia hoy, cómo Dios puede intervenir en nuestra vida, aún a pesar de lo que esté pasando o a veces con cosas que uno no entiende. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría para seguir aprendiendo. Y ahora sí le agradezco a Rosario que por favor nos dirija en oración para cerrar la clase. Bueno, profe, oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, vamos delante de tu presencia para, primero, Señor, darte gracias, darte a ti la honra, la gloria, Señor, y poner delante de tus manos, delante de tu presencia, Señor, este grupo de estudiantes. Primero que nada, agradecerte por la vida de la profe Saura, Señor, por la sabiduría que le has dado para enseñarnos, Señor, para guiarnos, para cada día aprender un poco más de tu palabra. Y a cada uno de mis compañeros, Señor, y mi vida propia, pidiéndote, Señor, que primero tú seas teniendo misericordia de nosotros como la has tenido hasta hoy, y que nos mires, Señor, y veas pues nuestro corazón, Señor, y veas el ánimo y Amén, el amor Señor. que tenemos para estudiar tu palabra, pero también pidiéndote que nos des fuerzas, que nos des sabiduría, Amén, que nos Señor. Amén, permita que así sea, poder Señor. controlar el tiempo o aparejar el tiempo, Señor, porque a veces no es fácil por nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras obligaciones, problemas que todos tenemos, Señor, a veces no podemos hacerlo, pero tú, Señor, eres el dueño del tiempo y sabemos que tú puedes Amén, guiarnos Señor. para que podamos hacer las cosas de la mejor manera para agradarte primero que nada a ti, Señor. Que más que notas tengamos el conocimiento de tu palabra, que realmente nos convirtamos en personas estudiosas de tu palabra, que amemos, Señor, escudriñar las escrituras como tu palabra lo dice. Como también lo dice tu palabra, ella es viva y es eficaz, Señor, y por eso sabemos Amén. que cada día aprendemos cosas nuevas. Podemos, así como Gracias, lo Señor. decía la profe cuando estábamos comentando en nuestro grupo, podemos estudiar muchas veces un texto bíblico, podemos escuchar muchas enseñanzas de muchas personas y cada vez aprendemos algo nuevo de ese mismo texto. Señor, gracias. Entonces ahí vemos también el hecho de que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y llega hasta lo más Amén. profundo de nuestro ser. Gracias, Amén. Padre. Síguenos enseñando, Señor, y Amén. permite que esta Danos un noche feliz podamos descanso esta descansar, que noche. mañana Amén, Señor. nuestras actividades las podamos realizar con ánimo, Señor, y que podamos terminar este ciclo escolar el 1 de diciembre, todos con, no solo Amén, con buenas Señor. notas, Señor, sino con el conocimiento, Señor, que Sí, necesitamos Padre. para continuar adelante en el camino tuyo, Señor, y poder servirte de la mejor manera. Te damos gracias Amén. porque tú eres Gracias. bueno, eres fiel y quedamos en tus manos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Feliz noche, profe y Amén. compañeros. Feliz noche para todos. Muchas bendiciones. Feliz descanso. Amén. Que pasen muy Gracias, buena profe. noche. A Chaito. todos. Igualmente Gracias. para La todos, mañana, bendiciones. Pau, te Abrazo. escribo Chao, por chao, WhatsApp, chao. ¿oíste? Gracias a todos. Buenas noches. Les escribo por WhatsApp y les mandamos el papel.